Wu empiece tocar cadáveres para convertirse en un dios, tocará Barba Blanca al principio 85-96. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 85. Debajo de Onigashima, Luke guardó el Dendenmushi en su mano. Kurozumi Orochi naturalmente escuchó la voz de Doflamingo hace un momento. Antes de que pudiera hablar, una voz resonó de repente en toda la isla de Onigashima. El chico del sombrero de paja ha sido derrotado. Lord Kaido ha ganado. Todos los tontos que se resisten al señor Kaido, por favor depongan sus armas lo antes posible y dejen de resistirse en vano. Todos aquellos que se rindan ahora podrán perdonarles la vida. El enorme sonido se transmitió a los oídos de todos a través de los altavoces repartidos por todo Onigashima. La serpiente de carbón negra se burló. Aunque Kaido es de hecho un idiota, ese chico de sombrero de paja es demasiado arrogante. Su derrota era totalmente esperada. Todavía había una leve sonrisa en el rostro de Luke. Por supuesto que lo sabía porque conocía la trama. Luffy solo fue arrojado al mar temporalmente, no durará mucho. Cuando despierte a un nuevo estado, volverá a luchar nuevamente. Así que murmuró con una sonrisa. ¿Quién sabe? Después de decir eso, los dos continuaron caminando hacia el pasillo. Justo cuando estaban a punto de llegar al salón, una voz repentinamente vino de los altavoces que estaban repartidos por toda la isla fantasma. Soy Kozuki Momonosuke. En el momento en que escuchó esa voz, la expresión de Kurozumi Orochi de repente se volvió feroz. Ese es mocoso. Lo dijo apretando los dientes. La voz de Momonosuke continuó a través del altavoz. Todos escuchen. Luffy no está muerto. Dijo que volvería a pelear. Todos, ánimo. Prepárense para luchar hasta el final. El enorme sonido se extendió por todo Onigashima a través de los altavoces. Luke, que conocía la trama, no tenía expresión alguna en su rostro. La serpiente de carbón negra apretó los dientes con fuerza. Ese maldito mocoso, Lord Luke, tenemos que encontrarlo lo antes posible. Luke asintió levemente y, bajo el liderazgo de Kurozumi Snake, caminó rápidamente hacia el salón. Esto es lo que vieron Luke y Kurozumi Orochi cuando llegaron al interior del salón. Solo estaba Kanjuro tendido en el suelo. Mirando a la gente encubierto que una vez había plantado entre los 9 vainas rojas, ahora parecía un cadáver frío. No había ninguna mirada de lástima en el rostro de Kurozumi Orochi. En lugar de eso, pateó a Kanjuro. Maldijo en voz baja. Desperdiciar. Luke, por otro lado, se acercó a Kanjuro. Extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Kanjuro. Un pequeño arco de electricidad entró silenciosamente en la cabeza de Kanjuro. Al momento siguiente, una pequeña bola de luz apareció junto a Kanjuro. Luke extendió la mano y lo tocó. Dim, poder de la fruta del diablo más 50. Escucha la voz en tu cabeza. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Luke. Kanjuro era el usuario de la habilidad de la fruta. Al recoger su bola de luz, ganó 50 puntos del poder de la fruta del diablo. Ahora solo necesitas conseguir otra bola de luz de fruta del diablo para dibujar una nueva fruta del diablo. Kurozumi Orochi se giró y le dijo a Luke. Maestro Luke, parece que Momonosuke ha escapado. Vamos a buscarlo de nuevo. Las dos figuras continuaron caminando por el pasillo. El rugido de la batalla se podía escuchar en la distancia. Parece que la batalla afuera es muy feroz. Las dos personas iban y venían de una habitación a otra y, de repente, pasaron junto a una puerta. Luke se detuvo. La serpiente de carbón negra que iba delante notó los movimientos de Luke y también se detuvo. ¿Qué pasa, maestro Luke? Luke fingió escuchar atentamente y de repente extendió la mano y abrió la puerta que estaba a su lado. En el momento en que se abrió la puerta, todas las figuras en la habitación giraron la cabeza y miraron hacia la puerta. Cuando vieron la figura de Luke, todos exclamaron con sorpresa. Luke. Capitán de los Piratas del Rayo. Varias personas en la sala estaban sentadas con las piernas cruzadas frente a una mesa. Sobre la mesa hay un tablero de ajedrez. Las piezas blancas y negras están dispuestas de forma ordenada en el tablero de ajedrez. Todas estas personas llevaban máscaras de un blanco puro. La cara de Luke era de diversión. Resultó ser la organización CP0 del gobierno mundial. El líder enmascarado era naturalmente Rob Luxy. Como agencia de inteligencia secreta del gobierno mundial, el trabajo diario del CP0 es recopilar y organizar varios secretos de inteligencia en el mundo.
Naturalmente, también tienen mucha información sobre Luke. Antes de la batalla de Marineford, Luke era solo un soldado común y corriente. Más tarde se unió a la Marina y participó en la batalla de Marineford, donde causó sensación y demostró una fuerza asombrosa. Más tarde fue encarcelado en la prisión de Impel Down y, con la autorización de los principales líderes del gobierno mundial, se convirtió en almirante de la Marina. Luego se rebeló contra la Marina y formó sus propios Piratas del Rayo. Entre sus miembros de tripulación se encuentran Aokiji, quien también fue uno de los 3 almirantes de la Marina, y Doflamingo, un ex miembro de los 7 señores de la Guerra del Mar. Aunque la inteligencia es completa, aún falta comprensión de la fuerza de Luke. Solo sabían que el poder de combate a esta persona era aterrador y que definitivamente no era menos poderoso que cualquiera de los 4 emperadores. Sin embargo, no hay información precisa sobre cuán poderoso es Luke. La actitud del gobierno mundial hacia Luke durante tanto tiempo también es muy extraña. Un grupo pirata compuesto por gente tan poderosa aún no ha sido recompensado por el gobierno mundial. En ese momento, esta persona apareció frente a ellos y todos los miembros del CP0 tomaron acciones defensivas. Cuando Kurozumi Orochi los vio, una pizca de sorpresa se dibujó en su rostro. Pero pronto se calmó. Así que sois vosotros, chicos. Las cosas entre nosotros quizás tengan que esperar un tiempo. Mientras hablaba, Kurozumi Orochi señaló hacia afuera. Como puedes ver, algo sucedió en el país de Wano. Pero no os preocupéis, todo se solucionará pronto. Luxi, que llevaba una máscara, asintió levemente hacia Kurozumi Orochi. Ciertamente. Aunque estaba hablando con Kurozumi Orochi, toda su atención estaba en Luke. La serpiente de carbón negra de repente señaló a Luke hacia un lado. Puedo presentarles con anticipación. Él es el capitán Luke de los Piratas del Rayo. Mientras hablaba, una sonrisa salvaje apareció en el rostro de Kurozumi Orochi. A partir de ahora, Kaido perderá todo lo que tiene en el país de Wano y el capitán Luke ocupará su lugar. Créeme, el capitán Luke no es rival para ese idiota de Kaido. Nuestra cooperación será aún más placentera entonces. Luke tenía una expresión vacía en el rostro. Sabía que el país de Wano y el gobierno mundial siempre habían tenido estrechos contactos. Ya sea tráfico de armas o de frutas del diablo. Luxi, que llevaba una máscara, volvió oficialmente su mirada hacia Luke. ¿Los Piratas del Rayo realmente están trabajando con Kurozumi Orochi? Esta es una noticia realmente importante. Luxi pensó para sí mismo. Miró el tablero de ajedrez frente a él. Las piezas blancas y negras representaban a los rebeldes y a Kaido en su deducción de la situación actual de la batalla. Ahora Luke se une a la lucha. Es necesario reevaluar todo el campo de batalla. Observó a Luke inclinar ligeramente la cabeza. Almirante Luke, o Capitán Luke, hace mucho que oigo su gran nombre. Luke agitó la mano y no dijo nada. En ese momento, el Denden Mushi que tenía en sus brazos sonó de repente. Luke sacó el Denden Mushi sin dudarlo. Pronto, la voz de Doflamingo llegó desde adentro. Capitán, el chico del sombrero de paja no está muerto. La voz de Doflamingo en Denden Mushi llegó a los oídos de todos. La serpiente de carbón negra apretó los dientes ligeramente. La posición de Kaido en su corazón cayó una y otra vez. Ni siquiera pudo lidiar con un chico del sombrero de paja, y aún así difundió la falsa noticia de que Luffy fue derrotado. Las expresiones de todos los miembros del CP0 estaban ocultas detrás de las máscaras blancas y sus expresiones no podían verse con claridad. Luke tarareó en el Denden Mushi. Doflamingo continuó. Ahora, Kaido está luchando contra su propio hijo Yamato. Pero ya hemos evacuado y estamos justo afuera del salón de banquetes. Luke le susurró al Denden Mushi. Está bien, lo entiendo. Mientras observaba a Luke guardar el Denden Mushi, Kurozumi Orochi dijo. Kaido es un perdedor tan estúpido, no solo no puede manejar a ese chico del sombrero de paja. Ahora incluso su propio hijo lo ataca. Un perdedor como él aún sueña con gobernar el país de Wano. Qué plan tan ridículo para una nueva Onigashima. Primero vamos a buscar a ese maldito mocoso Momonosuke. Dicho esto, Kurozumi Orochi habló con los miembros del CP0. Por favor espere un momento, nos encargaremos de todo rápidamente. Al ver a Luke y Kurozumi Orochi irse, Luffy también sacó un Denden Mushi de sus brazos. Después de dudar por un momento, volvió a guardar el Denden Mushi. Según el plan original, si Kaido era derrotado, el gobierno mundial se apoderaría del país de Wano. Pero ahora, de repente apareció Luke. Todos los planes fueron interrumpidos.
Incluso si Kaido es derrotado, será difícil para el gobierno mundial apoderarse del país de Wano mientras Luke esté allí. Y si Luke toma acción, la derrota de Kaido parece ser una conclusión inevitable. Después de todo, fue capaz de luchar contra Shanks el pelirrojo y Barba Negra TH solo en el campo de batalla de Marineford. Ahora bien, si quieres derrotar a Kaido y a Big Mom, no estás exento de posibilidades de ganar. Y el oponente de Kaido no es solo Luke. Ya había sufrido muchas heridas en la batalla de esta noche. Luke ahora parece un zorro astuto esperando cosechar los beneficios. Y Luke y Kurozumi Orochi salieron, y Aokiji y Doflamingo habían estado esperando durante mucho tiempo. En el momento en que vio a Luke, Doflamingo fue a su encuentro. Capitán, el chico del sombrero de paja realmente no está muerto. Justo ahora ha regresado a la cima de la isla fantasma nuevamente. Mientras hablaban, todos miraron hacia la cima de Onigashima. Allí efectivamente se estaba librando una batalla encarnizada. Justo cuando algunas personas miraban al cielo sobre la isla fantasma, de repente, un dragón rosado gigante descendió desde arriba de la isla fantasma. Los ojos de Kurozumi Orochi de repente se emocionaron. Ese es mocoso. Mientras hablaba, deseaba con entusiasmo agarrar el brazo de Luke. Pero cuando vio el rostro inexpresivo de Luke, se detuvo inmediatamente. Se giró y le gritó a Aokiji y Doflamingo. Oigan. Ustedes dos. Lord Luke y yo formamos equipo. Ese horrible dragón rosa es mocoso de Momonosuke. Ahora te ordeno que lo mates inmediatamente. Aokiji levantó la cabeza sin expresión alguna. Hacer clic con un paso adelante, Aokiji se paró frente a Kurozumi Orochi. El aire frío y aterrador se extendió desde debajo de sus pies y se dirigió directamente hacia la serpiente de carbón negra. ¿Qué dijiste? La voz de Aokiji no tenía emociones y no se oía ni alegría ni enojo. Pero el comportamiento lo dice todo. Siente el frío aterrador que emana del hielo bajo tus pies. La expresión en el rostro de Kurozumi Orochi instantáneamente se transformó en miedo. Desesperadamente dio unos pasos hacia atrás y miró a Aokiji con horror. ¿Qué estás haciendo? Me he aliado con el maestro Luke. El maestro Luke necesita mi ayuda para alcanzar la cima del país de Wano. Finalmente Luke se dio la vuelta en ese momento. Oye, sé educado. Después de escuchar las palabras de Luke, la frialdad que se extendía desde los pies de Aokiji finalmente se disipó. Miró sin expresión alguna a la serpiente de carbón negra. Si me vuelves a dar órdenes, te convertirás en una escultura de hielo. Doflamingo por su parte también se lamió los labios y sonrió siniestramente a Kurozumi Orochi. Solo tenemos un capitán. La serpiente de carbón negra tragó saliva con fuerza. Solo ahora de repente se dio cuenta. Parece que no hay diferencia entre los piratas del rayo de Luke y los piratas de las bestias de Kaido. Y Luke es mucho más aterrador que Kaido. Luke estaba a punto de continuar mirando hacia la cima de la isla fantasma cuando de repente, vio el salón de banquetes a lo lejos. Se escuchó una explosión extremadamente violenta. Luke giró la cabeza y vio una enorme espada que atravesó todo el salón de banquetes. El otro extremo de la hoja en realidad fue directo hacia el fondo de Onigashima. Pequeño diablo. Un rugido desgarrador se escuchó desde el salón de banquetes. Luke reconoció que era la voz de Mamá Grande. Una voz que suele ser alta, poderosa y arrogante. En ese momento, se llenó de desesperación y falta de voluntad. Auge. Al momento siguiente se escuchó una explosión más fuerte. Toda la isla fantasma estaba temblando. Espérame aquí. Luke se dio cuenta de lo que había sucedido y rápidamente le gritó a Aokiji y a los demás. Entonces su figura se convirtió en una sombra y desapareció del lugar en un instante. En la obra original, Big Mom será derrotada ante Kaido. La afilada hoja que atravesó toda la isla Onigashima hace un momento fue el movimiento definitivo del Uo. En la obra original, esta es la habilidad final de United Kid. Las dos supernovas derrotarán a la veterana Mamá Grande de los 4 emperadores que ha dominado el mar durante muchos años. Enviado al magma en las profundidades subterráneas. La figura de Luke abandonó la isla fantasma, y las flores de abajo estaban justo frente a él. La ciudad de las flores está muy animada esta noche, con innumerables llamas iluminando toda la ciudad de las flores con luces brillantes. La gente de Wado está aplaudiendo y riendo. Una tras otra, las linternas del cielo se elevan lentamente desde la ciudad de las flores. Por supuesto, Luke no tenía ningún interés en ver estas hermosas vistas. En ese momento, sus ojos estaban fijos en el suelo. Un profundo pozo que parecía haber atravesado la tierra apareció ante sus ojos. En las profundidades, un magma aterrador emitía llamas y energía ardiente.
Luke no lo dudó en absoluto y al instante se adentró en la tierra. No mucho después, se detuvo frente a la lava. El magma hirviente continuó subiendo, pero solo permaneció cerca por un tiempo. Luke sintió que su cara ardía. Frotándose la cara con las manos, Luke examinó la lava. Vine al país de Wano y me quedé allí durante mucho tiempo solo por Kaido y el grupo de luz de Big Mom. Las bolas de luz de estas dos personas son muy importantes para su viaje a la batalla en el Valle de los Dioses. En ese momento, Big Mom fue arrojada a la lava. Si no puedo encontrar su cuerpo y la bola de luz, mi plan habrá fracasado a medias. Sus ojos seguían buscando en el magma ondulante. Pero pasó mucho tiempo y todavía no había señales de Big Mom. ¿Tengo que salir a buscarlo yo mismo? ¿Podrá tu cuerpo soportar el magma hirviente? Justo cuando Luke estaba ansiosamente a punto de saltar a la lava para encontrar el cuerpo de Big Mom. De repente, dentro del magma rodante. Una figura enorme flotó lentamente mientras rodaba. El enorme cuerpo de Big Mom seguía hundiéndose y flotando con el magma que subía y bajaba. Luke extendió su mano derecha y una cadena de relámpagos agarró el cuerpo de Big Mom y la arrastró hacia la orilla. En lo profundo del subsuelo no había nada más que Big Mom y yo. Por supuesto, no apareció ninguna bola de luz. Entonces, la gran mamá actual no está muerta. Mirando hacia abajo, el pecho de la gran mamá todavía subía y bajaba ligeramente, y sus ojos estaban abiertos. Sin embargo, las pupilas no son visibles en las cuencas de los ojos. Él no murió, realmente merece ser una figura de nivel 4 emperadores. Luke murmuró en voz baja que, como no estaba muerto, necesitaría encontrarse a sí mismo para despedirlo personalmente. Mientras murmuraba, una pequeña bola de relámpago se reunió en la palma de Luke. En ese momento, la tía inconsciente pareció notar algo. Con un ligero resoplido, los ojos de la tía recuperaron lentamente la claridad. Lo primero que vio fue a Luke frente a ella. Además, estaba la bola de relámpago en la palma de Luke. Aunque se despertó, su cuerpo todavía estaba muy débil. ¿Tú quieres matarme? Mirando la bola de relámpago en la palma de Luke, mamá grande dijo con voz temblorosa. Luke tenía una sonrisa en su cara. Ya que he sido derrotado por los recién llegados, ¿qué sentido tiene seguir viviendo en este mundo? Los ojos de la gran mamá se llenaron de sorpresa. Ella no podía creer que Luke realmente quisiera matarla. Había pasado por mucho en solo un día hoy. Ya sea que formó equipo con Kaido en la cima de Onigashima o luchó de un lado a otro con varios recién llegados. Más tarde, fue derrotado por Law y Kid en el salón. Esto provocó ondas en su corazón. El mar ha cambiado, el mundo entero ha cambiado. Estos viejos que han dominado el mar durante muchos años realmente parecen estar a punto de ser pisoteados por los recién llegados. Incluido el monstruo que tenía delante, cuya profundidad no podía descifrar en absoluto. Su rostro joven parecía recordarle que era viejo. La cabeza de Big Mom se inclinó de repente. Una carcajada escapó de su boca. Quizás debería haber adivinado que este día llegaría, hace muchos años, después del Capitán Rox. Pensábamos que estábamos en la cima del mundo. Pero los piratas de Rox fueron derrotados en la batalla del Valle de Dios. Muchos años después, pensé que al unir fuerzas con Kaido, volveríamos a estar en la cima del mundo. Pero perdí otra vez. Mientras hablaba, un rastro de soledad apareció en el rostro de la gran mamá. Luke no pudo evitar suspirar, pero eso no era motivo para que se sintiera bondadoso. La bola ligera de la gran mamá, estoy decidido a conseguirla. De repente, la expresión de Big Mom cambió de abatida a feroz. Aunque ustedes, las nuevas estrellas, sean deslumbrantes, no nos subestimen a nosotros, los viejos. Cuando navegábamos por el océano, es posible que aún no te hubieran destetado. Incluso si pierdo, si quieres matarme, depende de si tienes la capacidad para hacerlo. Luke se puso de pie, la pequeña bola de relámpago en su palma giraba salvajemente y un poder palpitante envolvió a la gran mamá. ¿Has subestimado la fuerza de este mocoso? Sintiendo el poder aterrador dentro de la bola de relámpago, Big Mom murmuró en su corazón. Luke agitó suavemente su mano pálida y delgada. La bola de relámpago flotó suavemente hacia Big Mom. Entonces pruébalo. Luke susurró. Al momento siguiente, la bola de relámpago tocó el cuerpo de Big Mom. De repente se extendieron violentos truenos y relámpagos. Toda la profundidad subterránea estaba envuelta en truenos y relámpagos. La gran mamá que estaba en el centro de la habitación dejó escapar un grito estridente. Después de mucho tiempo, el rayo desapareció. La gran mamá que yacía en el suelo llevaba mucho tiempo inmóvil. Luke miró a su alrededor pero todavía no vio aparecer la bola de luz.
¿Eh? Luke emitió un sonido de desconcierto, luego se inclinó y bajó la cabeza hasta el pecho de la gran mamá. Se podía oír un latido débil pero aún rítmico. ¿No vas a morir? Lucas se sorprendió. La condición física de Big Mom es terrible. Entonces Luke se levantó nuevamente. Un rayo aún más violento y aterrador se estaba gestando en su palma. En un instante, una lanza hecha de rayo apareció en su mano. No puedo creer que puedas seguir vivo incluso si te explota la cabeza. Murmurando algo, Luke balanceó la lanza de relámpago en su mano ferozmente hacia las cejas de mamá grande. Estallido. Se escuchó un violento ruido de colisión y todo el subsuelo se sacudió violentamente. Grandes trozos de roca y tierra cayeron alrededor. Mientras esperaba que el humo se disipara, Luke miró a Big Mom. Su rostro estaba lleno de sorpresa. Su lanza relámpago solo dejó una herida superficial entre las cejas de mamá grande. Ni siquiera un rasguño en el cráneo. Los 4 emperadores son realmente monstruos. Quizás Luffy, Rohit y otros ya tengan la fuerza para derrotar a Big Mom y Kaido. Pero Luke juró matar a Kaido y a Big Mom. Ni 10 Kirs y Laus más podrían hacerlo. Luke respiró profundamente y miró a su alrededor el espacio que se desmoronaba. Entonces una mano levantó a Big Mom y los dos se fueron a las profundidades del subsuelo. En el suelo, Luke tiró a Big Mom al suelo. Había una mirada seria en sus ojos. El aura aterradora y dominante emanaba de su cuerpo. Lentamente levantó su mano derecha, sin contener ninguna fuerza. Hegemonía. Luke rugió. Desde que obtuvo la bola de luz de Roger, su fuerza ha aumentado a este nivel. Nunca más volví a utilizar este movimiento con toda mi fuerza. La hegemonía en este momento y la hegemonía en el campo de batalla de Marineford son dos conceptos completamente diferentes. Una fuerza devastadora se estaba gestando en el puño de Luke, y al momento siguiente, su puño estaba envuelto en una feroz ráfaga de viento. Le di un fuerte golpe en la cabeza a mi mamá grande. Auge. Era como si la tierra estuviera a punto de agrietarse. Toda la tierra del país de Wano tembló, e incluso la isla Onigashima que flotaba en el cielo se vio afectada. Un grupo de personas que percibieron el movimiento inusual acudió al borde de la isla fantasma. Bajaron la cabeza y miraron hacia abajo juntos. Vi aparecer un pozo profundo, del tamaño de una ciudad, en el terreno originalmente plano. Horribles grietas se extendieron alrededor del pozo profundo, destrozando la tierra circundante en pedazos. ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien usó una superarma? ¿Un poder destructivo tan aterrador, podría ser un arma del gobierno mundial? Varios miembros del CP0 también observaban la situación de abajo. Luffy respiró hondo con un silbido. ¿Qué clase de cosa podría causar un poder destructivo tan horrible? Después de mucho tiempo, el humo finalmente se disipó. Vi una pequeña figura parada en el fondo del enorme pozo. Frente a esa figura había un cadáver. El cuerpo fue rápidamente identificado. En realidad es una mamá grande. Luke abajo dejó escapar un largo suspiro. Aunque la cabeza de la gran mamá frente a mí todavía está en su forma completa. Pero una bola de luz del tamaño de una pelota de ping-pong, tan sólida como una sustancia, apareció junto a Big Mom. Una sonrisa se dibujó en los labios de Luke. El propósito de este viaje al país de Wano se ha cumplido a medias. Extiende los dedos y toca suavemente la bola de luz frente a tus ojos. Al momento siguiente, la voz del sistema vino desde dentro de mi mente. Dim, fuerza más 3 millones. Cuando se escuchó el sonido, una oleada de placer recorrió el cuerpo de Luke. Luke quería gritar fuerte. Después de obtener la bola de luz de Roger, su poder de combate se ha convertido en el pico de todo el océano. Ahora, su fuerza debería ser suficiente para mirar todo el océano. En ese momento, Luke tuvo la sensación de que no necesitaba la bola de luz de Kaido. También podría ganar fácilmente la batalla del Valle de Dios. Dim, poder de la fruta del diablo más 50. El poder actual de la fruta del diablo es de 100. ¿Quieres empezar a dibujar una nueva fruta del diablo? El sonido del aviso del sistema en mi mente volvió a sonar. Luke apretó el puño y dijo sin dudarlo. Comienza la extracción. Un sonido como el de un plato giratorio girando resonó en la mente de Luke. Al momento siguiente, 10 frutas del diablo aparecieron en su mente. Luke simplemente le echó un vistazo rápidamente. 10 frutas del diablo, todas ellas de tipo para humano basura. Luke escogió al azar una fruta que parecía decente y decidió conservarla, luego comenzó la segunda ronda de sorteo. Un momento después, 10 frutas del diablo aparecieron nuevamente ante sus ojos. Luke volvió a mirar a su alrededor y, como era de esperar, seguía siendo todo basura de Superman.
Luke, que tiene experiencia, sabe que es bastante difícil extraer una buena fruta del diablo. La última vez que dibujé algo, solo obtuve una fruta natural, la fruta del trueno. Elegí una fruta al azar y la dejé, y comencé la ronda final de dibujo. Después de esperar un momento nuevamente, 10 frutas del diablo aparecieron en su mente. Luke miró a su alrededor y sintió una pizca de decepción. No apareció ningún resultado destacable. 30 veces de colección, todas ellas series sobrehumanas. No existe una sola especie de bestia mítica, natural o preciosa. Después de una ligera vacilación entre las 3 frutas del diablo restantes, Luke eligió la fruta del sonido sobrehumana. Esta fruta también apareció cuando la dibujé por primera vez. En ese momento me burlé de ella, pero ahora nunca imaginé que en realidad fuera la mejor de todas las frutas del diablo. Si la fruta del sonido está completamente desarrollada, el ataque sónico parece ser un buen método. Además, las ondas sonoras también pueden producir vibraciones, entonces pueden producir el mismo efecto que la fruta temblor. Luke pensó cuidadosamente. De repente entiendo el dicho. No existe peor fruta, solo el peor usuario de habilidad. Ahora tengo 4 frutas del diablo. Son la fruta del trueno más comúnmente utilizada y la fruta del tiempo que puede viajar a través del tiempo y el espacio. También está la fruta flotante que nunca ha sido utilizada, y la fruta sonora que acaba de ser extraída. Y ahora su fuerza ha superado los 10 millones. Es como si se hubiera producido un cambio cualitativo. Luke miró hacia arriba y vio la isla fantasma que avanzaba lentamente y ejerció un poco de fuerza. Sin usar ninguna habilidad de fruta, saltó directamente sobre Onigashima confiando únicamente en su fuerza física. Estallido. Se abrió un agujero profundo en el suelo y Luke regresó con Aokiji y Doflamingo. La serpiente de carbón negra todavía estaba allí de pie, observando a Luke tragar saliva con dificultad. También vio la escena debajo de la isla fantasma hace un momento. Mamá Grande, murió a manos de Luke. Luke, señor Luke, la voz de Kurozumi Orochi sonaba un poco seca. En ese momento, sintió como si nunca hubiera conocido a Luke. El joven que siempre estaba sonriendo era Luke disfrazado. Así es, un monstruo que puede luchar solo contra Shanks el pelirrojo y Teach Barba Negra, y destruir el cuartel general de la Marina con un solo movimiento. ¿Cómo podría ser lo que vi en la superficie? Yo, tengo algo más que hacer, así que me despediré primero. La voz de Kurozumi Orochi era seca y temblorosa mientras le hablaba con cautela a Luke. Luke lo miró de reojo. Una simple mirada ordinaria hizo temblar el cuerpo de la serpiente de carbón negra. Luke pareció pensativo y luego sonrió con su sonrisa característica. De acuerdo. Siguió a Kurozumi Orochi al principio porque quería obtener su bola de luz y así reunir el poder de 100 frutas del diablo. Ahora que había llegado, lo que más debería preocuparle era la batalla sobre Onigashima. Entonces Lucas generosamente lo dejó ir. Cuando Kurozumi Orochi escuchó las palabras de Luke, sintió como si hubiera sido perdonado. Date la vuelta y huye inmediatamente. Luke le dio a Doflamingo un guiño sutil. Doflamingo comprendió inmediatamente lo que Luke quería decir y luego siguió a Kurozumi Orochi sin decirle una palabra. Después de lidiar con esto, Luke miró hacia la isla fantasma nuevamente. Y Kaido y Luffy, que estaban sobre Onigashima, se sintieron atraídos por la enorme explosión que se producía debajo. Los 2 hombres dejaron de pelear tácitamente y observaron la escena que se desarrollaba abajo. Cuando vio el cuerpo de Big Mom tendido frente a Luke, la expresión de Kaido se volvió un poco apagada y luego se volvió solitaria. Luffy, por otro lado, miró el enorme cráter creado por Luke con una mirada de asombro y conmoción. Oye, Big Mom ha muerto. Parece que eres el único que queda en tu alianza, Kaido. Luffy miró a Kaido que parecía solo y habló. Al oír esto, Kaido giró lentamente la cabeza. Big Mom está muerta, así que ¿a quién atacará Luke ahora? La respuesta parece obvia. Aunque Luke le había prometido antes que nunca interferiría en nada. Obviamente eso es engañarse a uno mismo. Kaido dejó escapar un suspiro. El fin de la vieja era y el surgimiento de la nueva era son inevitables. Pero incluso si muero aquí hoy, nunca serás tú quien me derrote. Después de decir esto, la soledad y la tristeza en los ojos de Kaido desaparecieron. Levantó la maza en su mano y atacó a Luffy nuevamente. Las 2 figuras volvieron a luchar entre sí. La batalla entró en una fase feroz. Justo cuando ambos saltaron alto, preparándose para el enfrentamiento final. En ese momento, una figura blanca apareció de repente detrás de Luffy. Es miembro del CP0. Hierro.
La figura que apareció de repente murmuró suavemente. Luffy saltó alto y se preparó para lanzar un ataque con toda su fuerza, pero de repente se detuvo. La maza que Kaido lanzó golpeó a Luffy con firmeza. Sopló. La sangre salpicó y Luffy cayó al suelo. Kaido, que blandía el palo, de repente tenía una expresión extremadamente sombría en su rostro. Miró a los miembros del CP0, su tono estaba lleno de ira extremadamente reprimida. ¿Tú, sabes lo que estás haciendo? El miembro del CP0 que llevaba un sombrero blanco y una máscara blanca extendió la mano y agarró suavemente el ala de su sombrero. No hubo respuesta a la pregunta de Kaido. Cuando se unió a la batalla, ya tenía la respuesta en su corazón. Si haces esto, definitivamente enfrentarás la ira de Kaido. Maldito idiota. Efectivamente, Kaido, cuya batalla fue interrumpida, dejó escapar un rugido feroz con una mirada feroz en su rostro. Blandió la maza en su mano con fiereza. Estallido. Después de un fuerte estallido, los miembros de BP0 que originalmente estaban allí se convirtieron instantáneamente en una pila de cenizas. Al girarse para mirar a Luffy en el suelo, tenía los ojos en blanco y estaba inmóvil. Después de experimentar una batalla tan feroz y sufrir heridas tan graves, obviamente es imposible para él ponerse de pie nuevamente. Kaido miró al moribundo Luffy con una expresión complicada. No esperaba que este pequeño demonio casi lo obligara a entrar en una situación desesperada. También había una leve sensación de infelicidad en mi corazón. El hecho de que CP0 interrumpiera su batalla le hizo sentir como si una piedra le presionara el corazón. Nunca puedo sentirme feliz. Estallido. Llevaba la enorme maza sobre su hombro, y justo cuando estaba a punto de darse la vuelta. De repente aparecieron dos figuras sobre la isla fantasma. Cuando vio claramente el rostro de la persona, las pupilas de Kaido se encogieron de repente. Luke y Aokiji se pararon frente a Kaido. Luke todavía tenía esa mirada sonriente en su rostro. Kaido, que originalmente pensó que la batalla había terminado, de repente apretó su maza en su mano. Por supuesto que recordó la escena en la que Luke mató a Big Mom hace un momento. Entonces, ¿su objetivo es destruir su propia alianza y luego apoderarse del país de Wano? Los ojos de Luke se posaron en Luffy, que yacía allí. Kaido respiró hondo. Capitán Luke, antes de que pudiera terminar sus palabras, Luke de repente levantó su dedo índice y se lo llevó a los labios. SHH, escucha, Kaido frunció el ceño, sin saber qué quería decir Luke. Pero en ese momento, de repente se escuchó un débil sonido de tambor. Don don don. Los tambores sonaban con un ritmo extraño y continuaban sonando. Luke levantó la cabeza y miró a Kaido. ¿Escuchaste eso? Kaido frunció el ceño y no dijo nada. En ese momento, se acostó sobre Luffy, quien ya se estaba muriendo. De repente, empezó a levantarse una niebla blanca. Este cambio atrajo la atención de todos. Bajo la mirada de varias personas, las comisuras de la boca de Luffy se curvaron de repente. Al momento siguiente, una niebla blanca envolvió de repente todo su cuerpo. Estallido. Luffy, que estaba tumbado, saltó. En ese instante, todo su cuerpo se transformó bajo la cubierta de una niebla blanca. El cabello de su cabeza bailaba salvajemente como una bola de llama blanca ardiente. La niebla blanca formó un círculo parecido a una bola detrás de él. Ja, 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 ja. Una risa alegre salió de su boca, y el sonido del tambor que originalmente era débil se hizo más fuerte. En ese momento, el sonido resonó directamente en todo el cielo y la tierra. Al ver el repentino cambio de Luffy, Kaido sintió como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable. Lo había derrotado claramente de manera severa, pero ¿qué le pasaba ahora? Todavía había una leve sonrisa en el rostro de Luke. Miró a Luffy y dijo en voz baja. ¿Es este el estado despierto de la fruta Nika? Luffy se despertó nuevamente con una mirada completamente feliz en su rostro. Él seguía riendo, su cuerpo bailaba como si estuviera fuera de control. Al mismo tiempo, el aura aterradora y dominante también impregnaba los alrededores. Sintiendo el poder aterrador, la expresión de Kaido se volvió cada vez más solemne. En ese momento, sintió una sensación de amenaza por parte de Luffy. De repente, una de las manos de Luffy se hinchó y agarró a Kaido en un instante. En el momento en que Luffy realizó su movimiento, el cuerpo de Kaido también se transformó en un enorme dragón azul. Estallido. La enorme palma agarró el cuerpo del dragón de Kaido como si fuera una locha y luego lo agitó como si fuera una banda elástica. Bang, bang, bang. Cayó al suelo una y otra vez. Luke se tambaleó y abandonó el campo de batalla. Aokiji, que estaba a su lado, miró a Luffy con sus pupilas encogiéndose ligeramente.
Se parece al hombre de la leyenda. Aokiji murmuró dulcemente. Después de la transformación, Luffy se encuentra en un estado aplastante en términos de poder de combate. La batalla entre las dos personas convirtió toda la isla fantasma en un desastre. De repente, Luffy saltó y se zambulló en las nubes del cielo. Al momento siguiente, una enorme voz vino de las nubes. Goma, Goma. Gigante. Con un fuerte grito, una enorme figura atravesó las nubes y aterrizó sobre Onigashima. Luffy se transformó en un gigante y lanzó un ataque unilateral contra Kaido. Kaido, que se ha transformado en un dragón azul, es más como una banda elástica, y Luffy lo sostiene en sus manos y juega con él a voluntad. Finalmente, bajo la presión del aliento caliente exhalado de la boca del dragón, Luffy soltó a Kaido. Kaido apretó los dientes. No esperaba que Luffy despertara su fruta mientras moría. Y la habilidad después de despertar es tan asombrosa. Induce a Naraku. Kaido apretó los dientes y rugió, luego blandió violentamente la maza que tenía en la mano. La guerra comienza de nuevo. Sin embargo, los ataques de Kaido fueron fácilmente evitados gracias a la loca habilidad de Luffy. Y la mayoría de los ataques fueron rebotados. Kaido perdió gradualmente su fuerza bajo su propio ataque. Luffy, que tenía la ventaja, saltó alto nuevamente y de repente extendió la mano para agarrar un rayo de las densas nubes. Los relámpagos danzaban violentamente en sus manos. Al momento siguiente, se transformó en una enorme red que cubrió el cielo y se estrelló contra Kaido. A lo lejos, el rostro de Luke parecía un poco triste. La fruta del trueno que tanto había trabajado para obtener ahora parecía una broma. Después de que Luffy despierta su habilidad, ¿cuál es la diferencia entre su capacidad de controlar los rayos a voluntad y la fruta del trueno? Su propia habilidad de fruta se ha convertido completamente en una habilidad subsidiaria de la fruta Nika. Los rayos seguían cayendo sobre Kaido, aunque parecía miserable. Pero aún así no parecía estar demasiado gravemente herido. Truenos y relámpagos rugieron sobre la isla fantasma, y aquellos que no lo sabían pensarían que Luke había tomado acción. Kaido, que estaba constantemente envuelto por rayos, rugió en ese momento. Gran poder. Bagua atronador. Estallido. Con un fuerte estallido, Luffy se estrelló contra las nubes. Kaido dijo fríamente. Muchacho, la capacidad de dominar este mundo nunca será el poder de la fruta. Solo el poder dominante es la clave para dominar el mundo. Tan pronto como terminó de hablar, una mano de goma se extendió de repente desde las nubes. Una mano cayó del cielo y agarró a Kaido con fuerza. Un poder aterrador también se estaba gestando en las nubes. Obviamente, Luffy tiene la intención de utilizar su último movimiento. Y la expresión de Kaido también se volvió extremadamente pesada en este momento. Miró las nubes sobre él mientras su cuerpo de repente fue envuelto por llamas abrasadoras. Goma, Goma. El rugido de Luffy se podía escuchar desde las nubes. En ese momento, Kaido también dejó escapar un rugido desesperado. Bagua de llamas. Lanza del rey mono. Un rayo de luz azul y un rayo de luz roja ardiente se acercaron rápidamente. Cuando los dos rayos de luz chocan, el mundo entero quedó en silencio. Unos segundos después, se escuchó un gran rugido que resonó por los cielos y la tierra. Auge. La poderosa onda de choque se extendió de repente en todas direcciones. Todo quedaba reducido a polvo por donde pasaba. El cielo se pintó de rojo por la violenta colisión de ondas de luz. La colisión entre las dos personas pareció destrozar el cielo. Luke dejó escapar un largo suspiro y le dijo a Aokiji. Preparémonos para ir al puerto y bocar nuestro barco. La guerra está a punto de terminar. Después de decir esto, la figura de Luke se convirtió en una sombra y desapareció del lugar. Luke se convirtió en una sombra y cuando apareció de nuevo, ya había llegado al fondo del país de Wano. Miró la isla fantasma en el cielo y esperó en silencio. No mucho después, la luz extremadamente hermosa de la colisión en el cielo floreció de repente. Inmediatamente, una sombra cayó de repente desde arriba de la isla fantasma. Luke vio claramente que era Kaido transformado en un dragón azul. Auge. La enorme figura atravesó el suelo y se hundió directamente en las profundidades de la tierra. Luke ya no dudó y se convirtió en un arco de electricidad centelleante, persiguiendo la figura que cae de Kaido. Y, sin Kaido, Onigashima comenzó a caer rápidamente. Afortunadamente, en el momento crítico, Momonosuke se transformó en un dragón rosa y escupió una nube de llamas. Llevó toda la isla fantasma y aterrizó sano y salvo en las afueras de Ciudad Flor. Después de derrotar a Kaido, Luffy todavía parecía tenso. Sus ojos seguían escaneando a su alrededor.
De hecho, había notado la presencia de Luke desde el comienzo de la guerra. Para el hombre que mató al pequeño Oz y derrotó a Shanks el pelirrojo. Luffy nunca tomó nada a la ligera. Pero después de buscar durante mucho tiempo, todavía no pudo encontrar a esa persona. Luffy apretó los puños. Ahora se siente terriblemente fuerte. Tengo muchas ganas de tener una buena pelea con el tipo conocido como Luke, el dios del trueno. Todo el país de Wano parece estar construido sobre un volcán. Después de que Kaido atravesó el suelo, también apareció en el magma de las profundidades subterráneas. Pero en ese momento, miraba al cielo con una mirada apagada, como si hubiera perdido su alma. No hubo ninguna reacción a la llegada de Luke. Luke se puso en cuclillas lentamente junto a Kaido y miró hacia el cielo con la mirada. Después de la guerra, las nubes oscuras en el cielo se despejaron. En un cielo nocturno despejado, se puede ver la luna brillante y algunas estrellas colgando en lo alto del cielo. Una linterna celestial de la ciudad de las flores voló por el cielo. ¿Estás aquí para quitarme la vida? Kaido, mirando al cielo con ojos sin vida, de repente murmuró. Luke miró al cielo, dejó escapar un largo suspiro y luego tarareó suavemente. Kaido pareció sonreír cuando escuchó esto. Nadie en este mundo puede matarme. Luke parecía pensativo. Realmente me costó mucho esfuerzo matar a Big Mom ahora mismo. Pero ahora, después de obtener la bola de luz de Big Mom, su propia fuerza ha superado los 10 millones. Matar a Kaido ya no debería ser una tarea difícil. De repente, Kaido tosió levemente y luego murmuró con una sonrisa. Mi derrota ante el chico del sombrero de paja, o mejor dicho, mi derrota ante Joy Boy, fue arreglada por el destino. Pero definitivamente no fuiste tú quien me quitó la vida. Luke extendió suavemente su dedo y arcos de electricidad parpadearon en las yemas de sus dedos. Pero creo que definitivamente fui yo quien te quitó la vida. Había una sonrisa desdeñosa en los ojos de Kaido. Sé que eres fuerte. Después de una pausa, Kaido cambió sus palabras. No, es tu generación la que es fuerte. Desde que Roger marcó el comienzo de la era de la exploración, oleadas de monstruos han emergido de este mar. Pero sigo siendo uno de los 4 emperadores que dominan el mar. Quienes vinieron a desafiarme fueron derrotados por mi maza, 1 a 1. Aunque mi desempeño fue tan poderoso e imbatible. Pero sé que un día perderé. ¿Sabes? De repente Kaido giró la cabeza y miró a Luke. Para mí la vida o la muerte no son importantes. Lo que importa es si puedo seguir ganando. Ahora que he sido derrotado, esta vida no tiene ningún sentido. Después de decir la última palabra, Kaido miró a Luke con los ojos y de repente una sonrisa apareció en su rostro. Una sonrisa floreció en su rostro, luego se congeló. Una bola de luz apareció silenciosamente junto a Kaido. El arco de electricidad en las yemas de los dedos de Luke se disipó y miró a Kaido, quien eligió terminar con su vida con una sonrisa en su rostro en el último momento. Sacó un cigarrillo de su bolsillo, lo encendió y lo colocó junto a su cuerpo. Luego, toca suavemente la bola de luz con tus dedos. Dim, fuerza más 4 millones. Dim, Aki del conquistador más 3 millones. Dim, poder de la fruta del diablo más 50. Morder y Luke se puso de pie y, al mismo tiempo, el Den Mushi en sus brazos comenzó a sonar. Después de sacar el Den Mushi, la voz de Doflamingo llegó desde el otro lado. Capitán, Kurozumi Orochi está muerto. Luke tarareó y luego dijo. Espera, estaré allí pronto. Después de decir esto, su figura desapareció profundamente en el suelo. Cuando se fue, Luke liberó su aura dominante. Al salir, todo el subsuelo se derrumbó en un violento temblor. El cuerpo de Kaido también fue enterrado debajo. Y Doflamingo miró a Luke que estaba a su lado, sin saber por qué. Aunque no se habían visto durante un tiempo, aún podía sentir la presión que Luke ejercía sobre él. En realidad aumentó mucho. En poco tiempo el capitán Luke se ha vuelto más fuerte nuevamente. Esto no es científico. Doflamingo seguía murmurando en su corazón. Luke ni siquiera miró la serpiente de carbón negra que yacía en un charco de sangre. En lugar de eso, caminó directamente hacia la bola de luz. Tan pronto como los dedos se tocaron, la voz del sistema en la mente llegó instantáneamente. Con la bola de luz de Kaido y la bola de luz de Kurozumi Orochi, ahora puede volver a dibujar frutas del diablo. Pero salgamos de aquí primero. Vamos, Aokiji ya está a bordo. Al escuchar las palabras de Luke, Doflamingo rápidamente dijo. Aunque no entendía qué había venido a hacer Luke, ahora la orden del capitán era irse. Las 2 personas salieron caminando. La noticia de la derrota de Kaido acaba de difundirse por todo Onigashima a través de los altavoces.
Todo lo que Luke había dicho parecía haberse cumplido de una manera escandalosa. Big Mom fue derrotada, Kaido fue derrotado. Aunque había visto el resultado con sus propios ojos, Doflamingo todavía no podía entenderlo. Los dos veteranos cuatro emperadores que habían dominado el mar durante muchos años fueron derrotados. Fueron derrotados justo cuando formaron una alianza. En el pasado, Doflamingo sentía que Kaido o Big Mom eran seres poderosos que no podían ser derrotados. Si dos personas unen sus fuerzas, seguramente podrán reescribir toda la situación mundial. Pero ahora fueron derrotados así. ¿Por qué? Mientras pensaban en esto, los dos hombres salieron de la isla fantasma y se dirigieron hacia el puerto donde estaban atracados los barcos. Pero antes de que pudieran caminar mucho tiempo, Luke se detuvo de repente. Doflamingo preguntó confundido cuando notó que Luke se detuvo. ¿Qué pasa, capitán? Luke no dijo nada, pero miró hacia atrás. Al momento siguiente, una bocanada de aire apareció instantáneamente frente a Luke y los demás. Luke se cruzó de brazos y miró la figura que tenía delante. La persona que vino fue Luffy. Y la situación de la batalla en Onigashima fue enviada al gobierno mundial lo antes posible. 5 figuras vestidas de traje estaban sentadas en una mesa redonda en la sala de conferencias. El rostro de San Pedro estaba serio. Nunca esperé que Kaido y Big Mom fueran derrotados. La expresión de Satanás Santo también era un poco triste. Pensé que si los dos unían fuerzas, definitivamente causarían grandes problemas. No esperaba que la alianza fuera derrotada por un grupo de jovencitos justo después de ser establecida. La expresión de San Pedro permaneció seria mientras miraba a San Satanás. En cuanto a lo que mencionaron durante la batalla, después de una pausa, continuó. Los extraños sonidos de tambor y el estilo de lucha de ese hombre, no dijo las siguientes palabras. Las expresiones en los rostros de las otras personas se volvieron serias cuando escucharon sus palabras. Parecía que eran completamente incapaces de tomar una decisión sobre este asunto. Según todas las pistas, este es un asunto extremadamente problemático que siempre ha preocupado al gobierno mundial. Parece que ha sucedido. Después de mucho tiempo, San Satanás habló. Esa fruta no ha despertado en 200 años. Quizás sea solo una coincidencia. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Peter Saint lo interrumpió con voz profunda. No puede haber accidentes ni coincidencias en este asunto. Reportémosle esto al señor Yemu. Cuando los demás escucharon sus palabras, todos asintieron solemnemente. Luego los 5 se levantaron y salieron juntos de la sala de reuniones. Pero tan pronto como salieron, sus figuras se detuvieron de repente. Al momento siguiente, los 5 se arrodillaron al unísono. Frente a ellos se encontraba una figura que llevaba una corona y estaba cubierta con una túnica. Saludos, señor Yemu. La alta figura de Im estaba frente a las 5 personas, y la sombra que proyectaba era muy larga. Una sombra envolvió a los 5 ancianos. Cuéntamelo. Se escuchó una voz difícil de distinguir entre masculina y femenina. Peter Saint ni siquiera tuvo el coraje de levantar la cabeza, su frente estaba presionada contra el suelo. Dijo con cautela. La alianza de Kaido fue derrotada. Jim tarareó suavemente. Luego Peter Saint continuó. Esa fruta del diablo ha despertado. Después de que Peter Saint terminó de hablar, Im no dio ninguna respuesta. Las pupilas rojas con patrones extraños miraban a la distancia, como si pensaran en algo. Un sudor frío corría por las frentes de los 5 ancianos. Después de mucho tiempo, la voz de Jim volvió a sonar. Sobre Luke, él también apareció en el país de Wano. Peter Saint respondió rápidamente. Sí, señor Jim. Aunque Big Mom fue derrotada por el chico del sombrero de paja, finalmente murió a manos de Luke. De repente se oyó una carcajada. Los 5 ancianos bajaron la cabeza y nadie sabía por qué el señor Jim se reía. No sé qué significa la sonrisa del señor Jim. La risa resonó durante un largo rato antes de que la voz de Jim volviera a sonar. Él se encargará de todo. Una ráfaga de viento pasó y los 5 ancianos miraron hacia arriba y descubrieron que Jim había desaparecido en algún momento. Todavía no entendían bien las últimas palabras del señor Yemu. ¿Lo resolverá todo? ¿A quién se refería? ¿A Lucas? ¿Resolverlo todo? ¿Será para resolver esa molesta fruta del diablo? ¿Y el país de la paz? Luke miró a Luffy frente a él con una expresión tranquila. Todavía tenía cicatrices en su cuerpo de una gran batalla. Pero la mirada que le dirigió a Luke estaba llena de espíritu de lucha. Oye, ¿planeas irte así como así? Luffy miró a Luke y habló con espíritu de lucha.
Luke se encogió de hombros. ¿Qué otra cosa? Luffy. Las cuentas entre nosotros aún no están saldadas. Al escuchar las palabras de Luffy, Luke se rió entre dientes. Parece que Luffy, que despertó al estado Nika y derrotó a Kaido, ahora está lleno de confianza. Planeo deshacerme de mí mismo de inmediato. Luke señaló la herida en el cuerpo de Luffy. ¿Estás seguro de que puedes vencerme en este estado? Luffy sonrió levemente y una niebla blanca salió instantáneamente de su cuerpo. No sabrás si puedes ganar luchando o no hasta que lo intentes. Mientras hablaba, Luffy en forma de Nika apareció frente a Luke. El alegre redoble de tambor volvió a sonar y una fuerte risa salió de la boca de Luffy. Por supuesto que necesito vengar la muerte del pequeño Ozzy Shanks. Después de decir eso, un enorme puño envuelto en un aura dominante se estrelló contra Luke. Luke suspiró impotente. Para ser honesto, realmente no quería matar a Luffy en este momento. Incluso si quiero matarlo, tiene que ser después de regresar del Valle de los Dioses. Esperando tener la bola de luz de Rox. Solo entonces podré no tener miedo de nadie. ¿A quién le importa Iron Fist Garp o el misterioso líder del ejército revolucionario, Dragón? Incluso si es Jim, puedo ignorarlo por completo. Para entonces, podrás darle al mundo la forma que desees. Pero aún no ha llegado el momento. Mirando el enorme puño de Luffy, Luke suspiró levemente. Tirando de Doflamingo, desapareció instantáneamente. Aleja a Doflamingo del campo de batalla. Luke ordenó. Ve al puerto y reúnete con Aokiji. Estaré allí pronto. Pero capitán, obviamente Doflamingo tenía más que decir. Pero la figura de Luke había desaparecido y regresó al campo de batalla. Mirando a Luffy en su forma Nika, Luke sacudió su cuello ligeramente. Es hora de despertarlo. Luke abrió lentamente sus manos, un dedo apuntando al cielo y el otro al suelo. Escuché que tu fruta no le teme en absoluto a los rayos. Luffy sonrió y asintió. De hecho, esta es también la razón por la que tuvo el coraje de desafiar directamente a Luke después de experimentar una gran batalla. Su mayor confianza es la característica de la fruta de no tener miedo a los rayos. ¿Y qué pasa si tú, Luke, te llamas Thor? Tu fruta está perfectamente controlada por mí. ¿Con qué vas a pelear conmigo? Luke sonrió suavemente y un relámpago brilló en sus manos. Dijo suavemente. No sé si podrás soportar el rayo que me lanza. Después de decir eso, un rayo repentinamente brilló en las manos de Luke. El cielo originalmente despejado de repente se cubrió de nubes oscuras. Billones de voltios. El dios del trueno se acerca. Auge. Un trueno apareció de la nada, y todos los que lo oyeron sintieron una opresión en sus corazones. Incluso Zoro y otros estaban parados en la distancia, mirando el campo de batalla desde lejos. Cada uno de ellos miraba fijamente el campo de batalla. Después de la batalla de ahora, todos estaban exhaustos. Ludo se desplomó en el suelo. Aún recordaba la tremenda presión que Luke le había impuesto en la isla Colmena. Ahora, Luffy realmente se atrevió a desafiar a esa persona. Llamar. Deje escapar un largo suspiro. Ludo pensó para sí mismo. La fruta del diablo de Luffy puede contener perfectamente la fruta del trueno de Luke. Y ahora ha despertado una nueva forma. Se desconoce por completo quién ganará o perderá entre Luke y Luffy. Zoro y Sanji, de pie junto a ellos, tenían miradas de confianza en sus rostros. Nunca cuestionaron la capacidad de su capitán. Sin mencionar que el caucho puede contener los rayos, incluso la forma recién despertada de Luffy tiene una posibilidad absoluta de ganar contra Luke. Y, en el campo de batalla, una enorme figura de rayo apareció entre el cielo y la tierra. Después de absorber las bolas de luz de Kaido y Big Mom, la fuerza de Luke ha experimentado un cambio cualitativo. El Thor que llegó al mundo en ese momento se veía completamente diferente a antes. La cabeza de la estatua con cara verde y colmillos hará palpitar el corazón de la gente con solo una mirada. Los truenos y relámpagos que surgían a nuestro alrededor emitían ondas aterradoras. La enorme figura del rayo juntó sus manos hacia el vacío. Auge. El espacio circundante parecía estar distorsionado por la poderosa energía. Una lanza enorme apareció en la mano de Luke. Billones de voltios. La lanza de la destrucción. Con un rugido, la enorme lanza se elevó en alto. Innumerables relámpagos brillaron en las espesas nubes del cielo, conectando la figura de Luke con el cielo. En ese momento, Lucas se convirtió en un dios alto y erguido. La lanza fue arrojada. Aunque parecía muy lento, el espacio frente a la lanza se rompió porque no pudo soportar la aterradora energía que transportaba la lanza. Luffy, en su forma Nika, miró la lanza que venía hacia él.
De repente, un rastro de arrepentimiento cruzó mi mente. Pensé que tenía la habilidad de contener la fruta, y acababa de despertar una nueva forma, así que definitivamente tenía una oportunidad de ganar contra Luke. Pero en ese momento Luke sacó la lanza que tenía en la mano. Luffy sintió que le costaba cada vez más respirar. ¿Debo ajustar mi condición antes de desafiar a Luke? Luffy resistió la presión y gritó mientras se enfrentaba a la lanza con todas sus fuerzas. Goma, goma. La lanza del gran rey simio. El enorme puño se agitó violentamente hacia la lanza de relámpago. Los dos chocaron en el aire. Auge. Un rugido que superó por mucho la colisión con el movimiento final de Kaido atravesó el cielo. La lanza y el puño chocaron, deteniéndose solo un poco antes de continuar avanzando. El puño de Luffy pareció desinflarse y fue derribado directamente. Al momento siguiente, la lanza golpeó a Luffy. Se escuchó una explosión aún más aterradora. El suelo en el país de Wano tembló y innumerables edificios se derrumbaron debido al violento temblor. Incluso el grupo de figuras que observaba la batalla desde la distancia perdió el equilibrio y cayó al suelo debido al temblor. La lanza parece hacer justo lo que indica su nombre. Posee el poder de destruir el mundo. La tierra retumbó y tembló, y la gente de la ciudad de las flores que acababa de terminar de celebrar quedó en shock. Una mirada de horror apareció en sus caras. La gente gritó y huyó en todas direcciones en un instante. En el suelo aparecieron grietas horribles, devorando una figura tras otra. Grandes edificios se derrumbaron debido al violento temblor del suelo. Marco extendió sus alas llameantes y voló por el aire, mirando la escena apocalíptica. Esto le recordó a la fruta temblor de su padre Barba Blanca. Eso representa un terremoto extremadamente aterrador entre los desastres naturales, cuando papá usa su habilidad con la fruta a su máximo potencial. Habrá escenas así. Pero ese monstruo en realidad solo confiaba en su propia fuerza. Esto creó una escena apocalíptica. ¿Qué clase de poder aterrador es este? Zoro y sus compañeros que observaban la batalla intentaron desesperadamente mantener el equilibrio en medio de la tierra temblorosa. Luo sostuvo la espada con ambas manos y gritó de miedo. El país de Wano está dividido. Todos lo vieron sin que él dijera nada. El país de Wano, que originalmente era una extensión entera de tierra, ahora temblaba y se desmoronaba. Detrás de ellos, Wado se había convertido en una ruina. Zoro gritó con los dientes apretados. Ve a ver a Luffy. Las consecuencias de la batalla destrozarán la superficie de la tierra en el país de Wano, y Luffy se enfrentará de frente a la lanza de Luke. La situación solo empeorará. Varios miembros de los piratas del sombrero de paja querían ir hacia Luffy. Pero el suelo seguía temblando y a varias personas les resultaba difícil mantenerse firmes. Todos solo podían observar con impotencia cómo la tierra temblaba y se rompía, y los edificios se convertían en ruinas pieza por pieza. El agua del mar y el magma brotaron violentamente desde el borde del terreno accidentado. Después de mucho, mucho tiempo, finalmente todo se detuvo. Todo el país de Wano ha cambiado su apariencia. Aunque originalmente la tierra estaba contaminada, al menos había bosques y edificios. Pero en ese momento, la tierra estaba cubierta de innumerables grietas aterradoras. Después de que grandes áreas de magma y agua de mar retrocedieron, solo quedó tierra marrón quemada. El país de Wano, que originalmente era una extensión entera de tierra, ahora se ha convertido en una serie de pequeñas islas. Innumerables lamentos y gemidos se escucharon desde la ciudad de flores derrumbada detrás de él. Momonosuke miró todo lo que tenía frente a él, con lágrimas brotando de sus ojos. Originalmente se pensó que si Kaido era derrotado, el país de Wano se salvaría. Kaido ahora ha sido derrotado, pero ¿qué pasa con el país de Wano? Se ha convertido en una ruina completa. La gente sufrió graves pérdidas y la tierra quedó destrozada y completamente estéril. Esto corta por completo la esperanza de que la gente siga viviendo aquí en el futuro. ¿El país de Wano fue destruido por el ataque de Luke? Entonces, ¿de qué sirve todo el duro trabajo que he realizado? En el momento en que el suelo dejó de temblar, todos los miembros de los piratas del sombrero de paja corrieron locamente hacia donde estaba Luffy. Originalmente, el lugar donde Luffy y Luke pelearon era un trozo de tierra. En ese momento, la tierra desapareció y se convirtió en un abismo del que brotaba agua del mar. Zoro y Sanji saltaron sin dudarlo, y Jinbe, un hombre Gyojin que podía moverse libremente en el mar, los siguió sin dudarlo. Y, en el mar, Doflamingo y Aokiji estaban en la proa del barco. La violenta explosión en el país de Wano se extendió hasta el mar lejano. Se levantaron innumerables olas enormes.
Afortunadamente, Aokiji actuó a tiempo para congelar el mar cercano, y Doflamingo también usó el poder de la fruta cuerda para fijar el barco en el hielo. Esto evitó la tragedia de que el barco fuera destruido y que murieran personas. Los dos observaron el país de Wano, que fue destrozado y convertido en una escena apocalíptica. Una expresión de palpitaciones cruzó sus rostros. ¿Es esta la fuerza de nuestro capitán? ¿Destruir un país de un solo movimiento? ¿Cuántas personas en este mundo pueden hacer esto? Justo cuando ambos estaban aturdidos, un rayo cayó desde la distancia. Al momento siguiente, Luke apareció en la proa del barco. Cuando vieron a Lucas, ambos bajaron la cabeza. Capitán. Luke respiró aliviado. Ese movimiento devastador le había consumido mucha energía. Luke sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió, luego exhaló una bocanada de humo y habló cansadamente. Vamos. El barco pirata que enarbolaba la bandera del rayo se alejó lentamente del ya destrozado país de Wano. Luke no sabía si Luffy estaba muerto o no. De todos modos, ya he lanzado mi ataque con toda su fuerza. Que vivas o mueras depende de la voluntad de Dios. Las bolas de luz de Kaido y Big Mom ya están en la mano. Mi tarea principal ahora es ajustar mi condición e ir al Valle de los Dioses de inmediato. No tiene sentido perder demasiado tiempo con Luffy. El cuerpo de Luffy estaba envuelto en gruesas vendas. Tras 3 días en coma, finalmente despertó. A lo lejos, la gente del país de Wano monta tiendas de campaña en las ruinas. Aquí también se congregaron innumerables personas desplazadas. En el rostro de todos solo había desesperación. Incluso cuando estaba gobernado por Kaido, todo el país de Wano sufría opresión y la tierra estaba contaminada y era difícil de cultivar. Pero la gente sabe que esta es su casa. Mientras Kaido pueda ser derrotado algún día, todavía habrá esperanza de que su tierra natal pueda volver a su estado anterior. Pero ahora todo ha cambiado. Después de que la tierra fue tragada por el magma, no hubo ninguna esperanza de agricultura. El país de Wano quedó destrozado y todos los edificios fueron destruidos. Ya no es posible que la gente viva aquí. Momonosuke, que ya se ha convertido en adulto, se encuentra frente a Luffy. Luffy, que lo había aprendido todo, de repente apretó los puños. Maldita sea Luke. Al escuchar la maldición de Luffy, Momonosuke de repente levantó la cabeza. Había una mirada fría en sus ojos mientras miraba a Luffy. ¿Crees que todo esto es culpa de Luke? Luffy miró a Momonosuke confundido después de escuchar esto. ¿No es el ataque de Luke lo que ha convertido a todo el país de Wano en lo que es ahora? ¿A quién más podemos culpar sino a Luke? Momonosuke respiró profundamente y reprimió las lágrimas en sus ojos. No hay odio entre Luke y el país de Wano. Incluso Big Mom murió en sus manos. Después de que Kaido fue derrotado, originalmente planeó irse, ¿verdad? Luffy hizo una pausa cuando escuchó las palabras de Momonosuke. Momonosuke continuó. ¿Quién lo detuvo? ¿Quién dijo que querían vengarse de él? Si no lo hubiera detenido, si no lo hubiera atacado, el país de Wano sería lo que es hoy. Al final, Momonosuke miró a Luffy con ojos extremadamente complicados. Nos ayudaste a salvar el país de Wano de Kaido, te estoy muy agradecido. Pero el actual país de Wano es peor que cuando estaba gobernado por Kaido. El país de Wano ha sido destruido. ¿A dónde deberíamos ir? Todos estamos sin hogar. Momonosuke casi gritó la última frase. Los pocos 9 vainas rojas supervivientes también bajaron la cabeza en ese momento. Momonosuke tenía razón. Si Luffy no hubiera detenido a Luke sin conocer sus propias limitaciones y dicho algo como que quería venganza, nada de lo que está sucediendo ahora sucederá. En ese momento, Luke claramente tenía previsto irse. Ahora que sus casas han sido destruidas, ¿a dónde deberían ir? En última instancia, todo esto fue causado por la sobreestimación por parte de Luffy de sus propias habilidades. Bajo el cielo azul está el mar en calma. El barco pirata con una bandera relámpago flotaba en el mar. La olla caliente siempre ha sido la favorita de Luke. En ese momento, estaba sentado a una mesa con una olla hirviendo frente a él. Ha pasado una semana desde que dejé el país de Wano. Después de este período de descanso, el cuerpo de Luke se ha recuperado a su máximo nivel. Y está completamente familiarizado con el repentino aumento de poder. Después de terminar la comida, Doflamingo recogió la vajilla. Luke encendió un cigarrillo y miró el mar. Todo está listo. Ahora solo nos queda dirigirnos al Valle de los Dioses. Se giró y miró a Aokiji. Simplemente encuentra una isla deshabitada y prepárate para atracar. Al escuchar la orden del capitán, Aokiji entró en la cabina sin decirle una palabra.
Y Lucas gritó suavemente en su mente. Sistema, comienza a extraer la fruta del diablo. Las bolas de luz de Kaido y Kurozumi Orochi proporcionaron cada una 50 poderes de fruta del diablo. Ahora, tengo la habilidad de extraer frutas del diablo nuevamente. Luke se frotó las manos, todavía sintiéndose un poco emocionado. Me pregunto si podré dibujar una fruta del diablo mejor o más interesante esta vez. Había un sonido como de un plato giratorio girando en mi mente. Después de mucho tiempo, 10 frutas del diablo aparecieron en su mente. Luke los examinó uno por uno y, sin sorpresa alguna, todos eran series inútiles de Superman. Pero no se desanimó. Escogió al azar una que le gustó y se la quedó, y entonces Luke comenzó la segunda ronda de extracción de frutas del diablo. Después de unos segundos, las 10 frutas del diablo aparecieron nuevamente en su mente. Los ojos de Luke se posaron en él, de repente. Sus ojos se detuvieron en una fruta del diablo de forma extraña. Esta fruta del diablo es como un pequeño sol que emite una luz deslumbrante. Luke ni siquiera podía distinguir qué aspecto tenía. Además, la introducción ni siquiera especifica a qué departamento pertenece. Solo hay unas pocas palabras sencillas en la columna de introducción. Fruta del sol, ¿quién es el verdadero dios del sol? Lucas estudió cuidadosamente las palabras de la columna de introducción. Dios del sol. Si recuerdo correctamente, después de que la fruta de Luffy despertara, se llamó forma Nika del dios sol. Y esta fruta en realidad se llama fruta del sol. La introducción también establece quién es el verdadero dios del sol. Esto despertó la curiosidad de Lucas. El contenido de la columna de introducción no menciona las habilidades específicas de esta fruta. Esto hizo que Luke sintiera aún más curiosidad. Después de pensar por un momento, Luke se concentró en la fruta sin dudarlo. La tercera extracción comenzó de nuevo y Luke simplemente echó un vistazo rápido. Esta vez prácticamente no tiene que preocuparse por nada. Esta misteriosa fruta del sol es, sin duda, la mejor opción. Una vez finalizada la extracción, Luke observó las frutas del sol restantes. Después de dudar por un momento, reprimió su curiosidad. Ahora estoy a punto de ir al Valle de los Dioses. Requiere que la fruta tiempo esté equipada. La fruta solo se puede sustituir cada 7 días. Así que esperaré la oportunidad de estudiarlo en detalle. Y Tierra Santa María Joa. En el salón vacío, los 5 ancianos se arrodillaron abajo. En la cima, estoy sentado en el trono vacío. Escuchando las noticias que llegan desde el país de Wano. Las pupilas rojas en el rostro de Jim se estrecharon levemente, como si estuviera sonriendo. Después de un largo momento, pareció que estaba hablando consigo mismo. Hace tiempo que supuse que te encargarías de todo. Incluso si Joy Boy viniera en persona, sería difícil que pudiera sacar ventaja de ti. Al decir esto, Jim estalló en risas. Los 5 ancianos de abajo simplemente bajaron la cabeza. Después de un rato, Jim dejó de reír y parecía estar de buen humor. Está bien, ya lo sé, podéis bajar. Sí, señor Jim. Los 5 ancianos hablaron al unísono y luego abandonaron el salón. Jim era el único que quedaba en el salón vacío, y su voz murmurando para sí mismo se escuchó nuevamente. Eres mi compañero. Hace 800 años, lo derrotaste de la misma manera, y Aokiji dirigió el barco hacia una isla deshabitada. Luke saltó del barco, examinó cuidadosamente toda la isla y asintió con satisfacción. Este es un lugar muy adecuado. Dio órdenes a Aokiji y Doflamingo. Ustedes dos quédense aquí y no dejen que nadie se acerque. Necesitaré algo de tiempo, tal vez pronto, tal vez mucho tiempo, solo necesitas esperar. Sí. Aokiji y el otro hablaron. No tenían ninguna curiosidad sobre lo que su capitán iba a hacer. Este no es el primer día que conozco el misterio de mi capitán. Si tienes curiosidad, la guerra en el país de Wano aún no había comenzado. Luke pudo predecir con precisión la derrota de Kaido y Big Mom, lo que fue suficiente para que ambos se sintieran increíbles. Después de dar todas las instrucciones, Luke se dirigió solo a las profundidades de la isla. Finalmente elegimos un lugar adecuado y nos detuvimos. Después de mirar alrededor, Luke estiró su dedo y lo movió suavemente hacia adelante. Una puerta oscura del tiempo y del espacio apareció ante mis ojos. Sin dudarlo, Luke entró. Y, en un pasillo vacío, de repente apareció un agujero oscuro. Luke se frotó la cabeza mareada y salió de la puerta del tiempo y el espacio. Mirando a su alrededor, se encontró en un enorme palacio. La ubicación de la teletransportación en el tiempo y el espacio es completamente aleatoria. Así que Luke no sabía dónde estaba ahora.
Al salir tambaleándose del salón, lo que apareció ante la vista de Luke fue un magnífico complejo palaciego. Justo cuando estaba a punto de mirar a su alrededor, Luke lo vio. Varias figuras se acercaron desde la distancia. Todas esas figuras llevaban escudos protectores de vidrio transparente en sus cabezas. Llevaba ropa que parecía un traje espacial. En sus manos sostenían cadenas, y debajo de las cadenas no había una mascota, sino una figura humana. ¿Quién más podría tener este atuendo especial excepto los dragones celestiales? ¿A dónde me han teletransportado? Antes de que Luke pudiera recuperar el sentido, los dragones celestiales en la distancia lo descubrieron de repente. El dragón celestial que iba al frente era una mujer hermosa. Parece tener unos 30 años. Su mirada se dirigió a Luke. ¿De dónde salió este pequeño demonio? Junto a la mujer se encontraba un joven dragón celestial. Miró a Luke y meneó ligeramente la cabeza. Luke llevaba una sencilla sudadera con capucha negra y obviamente no era un dragón celestial. Así murmuró el joven dragón celestial. ¿Podría ser que el esclavo de alguien se haya escapado? Junto a los varios dragones celestiales había guardias armados con espadas. La mujer dio instrucciones a los guardias que la rodeaban. Chicos, vayan y atrápenlo. El guardia tomó la orden y caminó hacia Luke con la espada en la mano. Tan pronto como Luke se puso el sombrero en la cabeza, varios guardias se acercaron a él. Sin una sola palabra de tonterías innecesarias, el guardia colocó la espada en el cuello de Luke. Caminar. Él simplemente pronunció una palabra y varios guardias intentaron llevar a Luke para seguirlos. Luke levantó las cejas y pensó para sí mismo. Maldita sea, ¿es esto tan arrogante? Aunque existen restricciones sobre la fruta, viajar en el tiempo no puede cambiar la causa y el efecto. Pero derrotar a unos cuantos dragones celestiales y sus guardias no debería tener mucho impacto. Luke respiró hondo. Ahora estaba equipado con la fruta Tototo. De lo contrario, estos guardias quedarían electrocutados. Varios guardias fruncieron el ceño cuando vieron que Luke se atrevió a resistirse. El guardia líder levantó el pie y se preparó para patear a Luke. Pero en ese momento, la hembra Tianlong ya había llegado junto a ellos. Detener. La mujer lanzó un suave grito y sus ojos examinaron con curiosidad a Luke a través del cristal. Justo ahora, ella realmente sintió la presencia dominante en Luke. La mujer inclinó ligeramente la cabeza mientras miraba a Luke. ¿De quién eres esclavo? Luke frunció el ceño. Realmente no quería decirle nada más a este grupo de dragones celestiales endogámicos. Un aura dominante ha envuelto su puño. Era demasiado perezoso para usar toda su fuerza para lidiar con solo unos pocos dragones celestiales y guardias. Los ojos de la mujer se iluminaron cuando vio la mirada dominante en los puños de Luke. En realidad es muy dominante. Ella dio órdenes a los guardias de ambos lados. Chicos, atrápenlo por mí. Luke se burló y estaba a punto de golpear con el puño al guardia que estaba a su lado. Pero en ese momento, la dragón celestial femenina continuó hablando. Da la casualidad de que la caza en el Valle de los Dioses está a punto de comenzar, y me faltan algunos esclavos que puedan participar. Él sí que sabe cómo ser dominante. ¡Qué gran elección! Las palabras de la mujer llegaron a oídos de Luke, y de repente se detuvo justo cuando estaba a punto de actuar. ¿Un juego de caza en el Valle de los Dioses? Al principio me preocupaba cómo llegar al Valle de los Dioses. ¿No es esta una oportunidad perfecta? Entonces el aura dominante que envolvía sus puños se disipó de repente. Las espadas largas en las manos de varios guardias estaban presionadas contra el cuello de Luke. Un guardia inmediatamente trajo grilletes y ató las manos de Luke. Los grilletes tintinearon, y tal control era una broma para Luke. La dragona celestial femenina se inclinó ligeramente y miró atentamente el rostro de Luke. De repente se tapó la boca y sonrió. Es bastante capaz y luce bastante bien, si no fuera por la próxima cacería en God Valley. No está mal tener a un esclavo como tú cerca como juguete. Y, durante los siguientes días, Luke estuvo preso en una pequeña habitación. Se sorprendió al descubrir que incluso las habitaciones proporcionadas por los dragones celestiales para sus esclavos eran mejores que los dormitorios para los soldados de la marina. Por supuesto, también es posible que esté a punto de participar en el juego de caza de esclavos en el Valle de los Dioses. Por eso le trataron bien. Lucas aprendió esto a través de su comprensión durante los últimos días. Esta vez viajé a través del tiempo y el espacio y llegué directamente a la Tierra Santa de Mer y Geoise. La dragona celestial femenina que lo capturó se llamaba Delias Palas.
El juego anual de caza de esclavos de los dragones celestiales está a punto de comenzar, y la ubicación se encuentra en el Valle de los Dioses, rico en recursos. Todo el pueblo de Tianlong parece conceder gran importancia a este juego de caza. La razón es que se rumorea que las recompensas por este juego de caza son muy generosas. Entre ellos se encuentran tesoros que la armada obtuvo de los piratas de Rocks. Para este juego, algunos dragones celestiales decidieron agregar a su propia gente al grupo de esclavos exiliados al Valle de los Dioses. Esto también puede considerarse una respuesta interna. Tendrás más posibilidades de ganar el campeonato final de caza. Las generosas recompensas para el campeón son una cosa, pero la gloria del campeón es algo que toda la gente de Tianlong valora. Luke se convirtió en el infiltrado organizado por el Palacio de Elías entre los esclavos. Después de estar bien alimentado y bien servido durante varios días. Una mañana, se abrió la puerta de la celda. Delías lideró a varios guardias y se quedó en la puerta, mirando a Luke. Una expresión de satisfacción se dibujó en su rostro. Tras unos días de descanso, Luke se puso regordete y pálido. Delías levantó levemente la cabeza y el guardia que estaba detrás de ella se acercó inmediatamente con un par de grilletes para ponerle alrededor del cuello. Hacer clic. Los grilletes fueron fijados y Luke sacudió ligeramente su cuello. Pase lo que pase, todo es con el propósito de participar en la batalla en el Valle de los Dioses. Ahora ponte en el papel de esclavo. Delías Palas habló. Hoy serás enviado al Valle de los Dioses y encarcelado con los esclavos que participarán en la caza. Mientras hablaba, señaló los grilletes que había alrededor del cuello de Luke. Hay algo horrible ahí, no intentes sacarlo. Créeme, no puedes hacerlo con tu habilidad. Mientras me escuches, te prometo que esa cosa en tu cuello nunca te hará daño. Luke asintió con indiferencia. Al ver que era tan obediente, Delías asintió con satisfacción. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Luke negó con la cabeza. No tengo idea. Delías Palas se rió entre dientes y habló. Lo que tienes que hacer es controlar a esas estúpidas criaturas después de que comience la caza. Y luego esperad a que los mate. En este juego de caza, habrá 13 presas especiales. Si logras controlar a alguna, te recompensaré generosamente. Mientras hablaba, Delías Gon extendió la mano y pellizcó suavemente la barbilla de Luke. Hablaba en voz baja, como si admirara una bella obra de arte. Si puedo ganar una de las 6 recompensas en este juego de caza, te la daré. Aquí, además de una buena fruta del diablo. No tienes que ser esclavo para siempre. Ser mi guardaespaldas personal tampoco estaría mal. Delías Palas enfatizó la palabra estrechamente, como si quisiera dar a estas dos palabras significados diferentes. Luke miró hacia arriba, fingiendo estar emocionado. ¿En realidad? Delías Palas sonrió levemente. Por supuesto que es verdad. Para lograr tu libertad, debes trabajar duro en la caza. Luke asintió rápidamente. Delías sonrió satisfecha. Creía tener completamente controlado a este esclavo. Es raro encontrar un esclavo que posea un aura dominante. Con un ligero movimiento de la mano, 2 guardias escoltaron a Luke afuera. Llegamos a un puerto donde estaba atracado un enorme barco. En el puerto, había muchos esclavos que llevaban grilletes, similares a Lucas. Parece que este es también el informante que otras personas de Tianlong se están preparando para insertar en el juego de caza. Lucas también vio varios gigantes entre la multitud. La alta figura estaba sujeta con grilletes. Cada esclavo aquí tenía una mirada feroz en su rostro. Cualquiera que pueda convertirse en un infiltrado plantado por los dragones celestiales debe tener algo de fuerza. Luke, que no es alto, no parece fiero e incluso es un poco guapo, es como un extraño entre la multitud. Un draco que llevaba una cubierta de cristal miró a Luke. Él se burló y lo señaló. Fue el Palacio de Elías el que envió a su favorito aquí. Esto es un juego de caza. No solo la gente guapa puede sacar ventaja. El grupo de esclavos que estaba alrededor también estalló en risas. En el juego de la caza, todos los esclavos son presas. Por supuesto, esto también incluye a los espías plantados por otros dragones celestiales. Una vez que entraban al juego, estos esclavos naturalmente se convertían en enemigos, por lo que a sus ojos, el flaco Luke era como un cordero que podía ser asesinado en cualquier momento. A Luke no le importó, su rostro no tenía expresión. Después de esperar un rato, un grupo de esclavos encadenados se había reunido en el puerto. Un dragón celestial asintió levemente. Un capitán de la guardia a cargo del transporte abrió la cubierta del barco después de recibir la orden. A un grupo de esclavos les gritaron y los subieron al barco como si fueran animales.
Luke se mezcló con la multitud y después de abordar el barco, un grupo de personas fue encerrado en la cabina cerrada y oscura del piso inferior. Con tanta gente apiñada, el aire en el pequeño espacio inmediatamente se volvió turbio. En particular, había varios gigantes mezclados. En la cabina del piso inferior solo hay unas pocas ventanas pequeñas cerca del costado del barco. La pequeña ventana no solo proporciona luz en el espacio oscuro, sino que también es el único lugar por donde puede entrar aire fresco. Pero en ese momento, había varias figuras custodiando esas pequeñas ventanas. Aquellos hombres eran todos fuertes y poderosos, con rostros feroces. Con solo mirar su apariencia, parecían personas con las que no se podía jugar. Aunque los demás esclavos maldijeron en voz alta, todos aceptaron tácitamente el hecho de que esas personas ocupaban la ventana. La regla de supervivencia de los esclavos es simple. Quien tiene el puño más grande tiene razón. Luke se tapó la nariz y se abrió paso entre la multitud. Ve hacia la ventana. La ventana más cercana a él estaba ocupada por un hombre de mediana edad que era ciego de un ojo. El hombre medía unos 2 metros. Aunque su ojo ciego estaba cubierto por un parche, las cicatrices alrededor del parche revelaban ferocidad. En ese momento, el ojo intacto del hombre escaneaba constantemente los alrededores. Sus ojos estaban llenos de provocación y expectativa. Él está deseando que alguien venga a desafiarlo. La pequeña figura de Luke se apretó contra la ventana, y rápidamente acercó su cabeza a la ventana y respiró profundamente aire fresco. Al mismo tiempo dijo en voz alta: ¿Ustedes no suelen ducharse? Dentro de la pequeña cabaña, el aire estaba impregnado de olor a sudor y de un hedor inexplicable. Todos notaron las acciones de Luke, y la mayoría de la gente tenía una mirada de regodeo en sus ojos. Alguien susurró: ¿No es Morrie un esclavo de Scone Saint? Así es. Es mocoso si se atrevió a meterse con él. Es el más difícil de nosotros con el que meterse. El pequeño diablo va a estar en problemas. La última vez vi con mis propios ojos que Morrie le aplastó la cabeza a un tipo que lo ofendió. ¿Crees que ese chico acabará así? Aplasta la cabeza, el olor a sangre será difícil de eliminar más tarde. Un grupo de esclavos estaban susurrando alrededor. Fue solo entonces que Luke se dio cuenta de que había un hombre tuerto parado frente a él. El ojo intacto del tuerto lo miraba fijamente. Había una mirada de emoción y locura en su rostro. El tuerto sacó la lengua y se lamió los labios. Dijo con voz ronca: Bonito diablillo, me emociona mucho poder aplastar una cabeza como la tuya. El hombre era más de una cabeza más alto que Luke. Luke solo pudo mirarlo, desconcertado. ¿Vas a aplastarme la cabeza? El hombre tuerto se frotó las manos con entusiasmo. Pequeño fantasma, por favor recuerda esta lección en tu próxima vida. Tan pronto como terminó de hablar, de repente extendió su mano derecha y le dio una palmada en la cabeza a Luke. Un grupo de esclavos gritó sorprendido. Parecían haber previsto la visión de una cabeza explotando y salpicando sangre por todas partes. Pero al segundo siguiente, los ojos de todos se abrieron de repente. La escena esperada de la cabeza explotando no ocurrió, pero en su lugar se escuchó un sonido nítido de huesos rotos. Luke sostuvo suavemente la mano del hombre tuerto. La mitad de su antebrazo estaba torcida en un ángulo extraño. Está claramente roto. El hombre tuerto gimió de dolor. Luke sonrió. Tienes el coraje de no gritar. Después de decir eso, los dedos de Luke volvieron a ejercer un poco de fuerza. Se oyó el sonido de huesos aplastándose. Los 5 dedos del hombre tuerto estaban rotos. Los dedos rotos incluso estaban pegados al dorso de la mano. Bajo el intenso dolor, el hombre tuerto se desmayó mientras estaba tendido en el suelo. Después de terminar todo, Luke aplaudió ligeramente y murmuró: Pensé que eras un tipo duro, pero ya no puedes soportarlo más. Todos los esclavos alrededor quedaron boquiabiertos. Morrie, a quien consideraban extremadamente duro, fue derrotado por este niño aparentemente insignificante en un solo encuentro. Este pequeño mocoso no es tan inofensivo como parece. Luke miró a su alrededor y todos los que vio inconscientemente dieron un paso atrás. Un semicírculo apareció frente a Luke. La cubierta inferior, que originalmente estaba abarrotada, ahora se volvió muy espaciosa para Luke. Disfrutando de la brisa fresca que entraba por la ventana, sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió. Luke sopló tranquilamente una bocanada de humo por la ventana y esperó en silencio a que el barco comenzara a navegar. Finalmente, el barco se sacudió. Zarpó desde el puerto de Marijoa. Luke trajo unos barriles de madera de la esquina de la cabaña y se sentó en ellos, permitiendo que su cabeza disfrutara de la brisa del mar afuera.
Los esclavos que lo rodeaban lo miraron con profundo miedo. Ya nadie se atrevió a dar un paso adelante y provocar. El barco navegó durante 3 días. Durante estos 3 días, Lucas finalmente comprendió el trato que debía recibir un esclavo. Como esclavos, solo tenían una comida al día, que se colocaba en un gran barril de madera y era transportada por 2 guardias. El llamado arroz no era más que unas gachas aguadas con unos cuantos trocitos de pescado flotando encima. Luke derrotó a Mori y estableció una buena reputación entre los esclavos. Cada vez que se servía la comida, Luke no se acercaba. Ningún esclavo se atrevería a ser el primero en actuar. Solo después de que Luke terminó de elegir pudieron comenzar a ordenar su comida una por una. Cuando llegaron algunos esclavos más débiles, los barriles ya estaban vacíos. No les quedaba otra opción que pasar hambre y esperar a que llegara el barco. Una mañana, 3 días después, el barco finalmente se detuvo. La puerta de la cubierta inferior finalmente se abrió. Varios guardias con armas miraban a los esclavos en el compartimento como si estuvieran mirando a un grupo de animales. «Estamos aquí, salid». Al escuchar la orden, un grupo de esclavos salió y, naturalmente, Luke siguió siendo el primero. Solo después de salir del piso inferior de madera contrachapada, Luke lo vio. Una enorme isla apareció ante nuestros ojos. En esa época se habían construido muchas plataformas en la isla y había muchas figuras con uniformes de guardia trabajando allí. Parece que todos se están preparando para la caza en un futuro próximo. Un grupo de esclavos encadenados fue escoltado por guardias hacia la isla. Pronto llegaron frente a una enorme cueva. También había varios guardias a la entrada de la cueva, y la entrada estaba equipada con una alta puerta de hierro. Alguien abrió la puerta a la señal del guardia. Lucas y un grupo de esclavos entraron en la cueva. El ambiente dentro de la cueva era incluso peor que el nivel inferior de la cabaña donde llegó Luke. El sol nunca brilla dentro, la luz proviene de unas pocas y lamentables antorchas en la pared. La oscuridad, la humedad y el olor a descomposición impregnaban todo el interior. Tan pronto como entras en la cueva, puedes ver varias figuras acurrucadas en la entrada. Sus ropas estaban rotas y destrozadas y tenían grilletes alrededor de sus cuellos. Obviamente también un esclavo. Después de enviar a algunas personas a la cueva, los guardias se fueron. La puerta de hierro que estaba detrás de todos también se cerró con un ruido metálico. Un grupo de esclavos caminó hacia las profundidades de la cueva. Dondequiera que iba, estaba rodeado de esclavos encadenados. Sin embargo, su vestimenta es diferente. Algunos de ellos incluso llevaban trajes que parecían estar hechos de buen material, obviamente antes de convertirse en esclavos. Quizás tenga un buen estatus. Lucas incluso vio algunos niños con caras jóvenes entre los esclavos. El grupo eligió al azar un lugar para sentarse y Luke miró a su alrededor. La mayoría de los esclavos aquí tienen caras demacradas y ojos apagados. Luke sospechaba que incluso si alguien intentara matarlos ahora, probablemente ni siquiera opondrían resistencia. Este grupo de personas no reaccionó mucho ante sus nuevos esclavos. Sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió y le dio una calada. De repente, una maldición furiosa vino desde lo profundo de la cueva. «Mocoso. ¿Cómo te atreves a robarme mis cosas?» En la cueva silenciosa, esta maldición atrajo la atención de todos. Luke también giró la cabeza para mirar hacia la dirección de donde provenía el regaño. Vi a un esclavo flaco pateando a un niño pequeño frente a él. Aunque es un niño pequeño, no es bajo en absoluto. Y Luke está aún más cerca. El niño que fue pateado violentamente no dijo nada y sostuvo algo firmemente frente a su pecho con sus manos. Luke miró fijamente al niño y sintió que le resultaba un poco familiar. Pasó mucho tiempo antes de que de repente se diera cuenta de que este pequeño niño, ¿no es el gran oso en su juventud? En ese momento, Big Bear tenía una cara simple y un corte de pelo sencillo. No hay ninguna señal de la mirada sin emociones que tendrá cuando se convierta en uno de los 7 señores de la guerra del mar. El hombre flaco pateó al gran oso unas cuantas veces, luego se agachó y trató de recuperar lo que le pertenecía de sus brazos. Pero el cuerpo tierno pero fuerte del gran oso obviamente no era algo que el hombre delgado pudiera dominar. El hombre intentó durante mucho tiempo pero no logró abrir las grandes manos del oso que protegían firmemente su pecho. Una mirada feroz se dibujó en los ojos del hombre. Tomó una piedra del suelo que estaba a su lado y maldijo. «Pequeña bestia». Entonces levantó las manos y estuvo a punto de romper la piedra que tenía en sus manos. Pero en ese momento se oyeron 2 voces igualmente infantiles. «Detener».
Luke miró en la dirección del sonido y vio a Ginny con cabello corto y rosado y a un Ivankov adolescente apareciendo no muy lejos. Los rostros de los dos niños estaban llenos de ira. Ginny dio un paso adelante y ayudó a Big Bear a levantarse, mientras Ivankov señalaba al hombre y gritaba. ¿Qué haces? El hombre miró a los dos niños que tenía delante sin ningún miedo en su rostro. Dicho con confianza. Este mocoso me robó mis cosas, así que le di una lección y recuperé lo que era mío. ¿Qué hay de malo en eso? El rostro de Ivankov estaba lleno de ira. ¿El tuyo? ¿No nos robaste ese trozo de carne? El hombre hizo una pausa, pensando que lo había hecho en silencio, pero no esperaba que ya lo hubieran descubierto. Pero pronto, una mirada arrogante apareció nuevamente en el rostro del hombre. ¿No fue porque fueron elegidos porque son niños? ¿Qué es lo que me da tanto miedo? Él gritó. ¿Lo robé? ¿Tienes alguna prueba? Después de revisar las heridas de Big Bear, los ojos de Ginny se llenaron de ira cuando escuchó las palabras del hombre. Aunque es joven, definitivamente tiene el peor temperamento entre los tres. Entonces dijiste que Big Bear te robó tus cosas. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que te pertenecían? El hombre fue estrangulado por Ginny y no pudo hablar. La pelea entre varias personas atrajo la atención de algunos esclavos en la cueva. Pero la mayoría de las personas están insensibles y no les importa nada en absoluto. Después de todo, todos sabían que una vez que comenzaba el juego de caza, la vida de todos probablemente llegaría a su fin. Están a punto de morir, así que pase lo que pase, no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, algunos de los esclavos pusieron los ojos en blanco ligeramente. El niño en realidad tenía un trozo de carne. La mayoría de la gente aquí no ha tenido una comida completa durante mucho tiempo. El rostro del hombre estaba sombrío. Los tres niños se atrevieron a hablarle con rudeza. Corte la muerte. El hombre maldijo en voz alta y estaba a punto de arrojar la piedra que tenía en la mano a Minkian Ginny. Pero en ese momento, una figura le bloqueó el paso. El hombre quedó un poco aturdido. Luke tenía una sudadera con capucha en la cabeza, por lo que el hombre no podía ver su cara. El hombre gritó mientras miraba a la figura que de repente apareció frente a él. ¿Qué? ¿Vas a defender a estos tres mocosos? Lucas no dijo nada y el hombre levantó la piedra que tenía en la mano con impaciencia. Entonces vete al infierno con estos tres diablillos. Después de gritar, arrojó con fuerza la piedra que tenía en la mano hacia Luke. Sin embargo, al segundo siguiente se escuchó un sonido apagado. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Todo su cuerpo fue lanzado como una bala de cañón y golpeó la pared en la distancia. Después de hacer todo esto, Luke miró a Big Bear y a los demás a través de su sudadera con capucha. Luego se fue sin decir palabra. Luke, que ha leído la novela original, sinceramente siente un poco de simpatía por la trágica vida de Big Bear. Debido a las desgracias que trajeron las diferencias raciales en mi familia durante mi juventud, no pude estar con la persona que amaba. Más tarde, decidí usar todas mis fuerzas para proteger a alguien, pero tuve que enfrentar una elección extremadamente dolorosa. Más tarde, el gobierno mundial lo convirtió en un monstruo. En resumen, este hombre nunca ha tenido un buen día desde que nació. Ayudarlo ahora es puramente por compasión. Justo cuando Luke se dio la vuelta para irse, Ginny de repente gritó. ¡Wow, eres increíble! Luke extendió la mano y tiró de su sudadera sin decirle una palabra. Sabía que tanto Ivankov como Big Bear serían personajes importantes en la futura trama. Si vieran cómo son, quién sabe si cambiaría la trama en el futuro. Si ese fuera el caso, las reglas me eliminarían. Al ver que Luke no decía nada, Ginny saltó hacia él. Unas miradas curiosas se dirigieron al rostro de Luke. Luke rápidamente se dio la vuelta y se bajó la sudadera. Ginny persistió y habló con curiosidad. ¿Eres tan poderoso? ¿Por qué te capturaron y te convirtieron en esclavo? La cara de Ivankov cambió. Del ataque de Luke ahora podemos ver que es muy poderoso. Era peligroso para Ginny ofender a una persona tan poderosa de esa manera. Ivankov inmediatamente le susurró a Ginny. Ginny, ven aquí. Ginny pareció no escuchar y continuó parada frente a Luke. Eres tan poderoso que no morirás en el juego de caza, ¿verdad? Luke suspiró levemente y de repente se sintió un poco arrepentido por entrometerse en los asuntos de otras personas. Solo pude bajar la voz y hablar con voz profunda. No necesariamente. Quizás pueda vivir, o quizás pueda morir. Al escuchar las palabras de Luke, Ginny aplaudió felizmente. Creo que sobrevivirás.